Muchas gracias, Jordi. Muchísimas gracias a todos. Pues estamos muy emocionados y muy felices ya en pleno desarrollo de esta 11ª Conferencia por la Paz y la Luz. Quiero agradecer en forma especial al doctor Ángel Luis Fernández, quien preside esta Fundación 1 a 1, al comité organizador, con sede en México, a la doctora Lucy Soto, por este extraordinario trabajo que ha ido desplegando durante muchísimo tiempo. Es un trabajo que se ha organizado con mucho tiempo de anticipación. Y así que ahora es turno mío y si ustedes bien lo recuerdan, habíamos tenido una presentación ya dentro de la secuencia de presentaciones cortas que habíamos presentado a nuestros ponentes y conferencistas, pues estuvo con nosotros muy gentilmente el doctor desde España, el doctor Felipe Santiago Granado Morán. Él nos va a traer un tema preciosísimo que es coherente, precisamente muy coherente con el tema 1 de este año. Su tema va a ser salud coherente, consciente, valga la redundancia. Así que el doctor Felipe Santiago Granado Morán, como habíamos indicado ya en una presentación anterior, él es PhD en medicina cuántica bioenergética, terapeuta holístico natural, es el venerable Sat Arat, así se le conoce también en España y en muchísimos países, porque además de ello el doctor ha viajado mucho y sigue viajando con motivo de su trabajo. Igualmente el doctor Granado es PhD en neuropatía. Él ha sido un practicante desde siempre de yoga, tal y como nos ha expuesto en su entrevista de presentación. Él es escritor, filósofo, ha escrito mucho sobre la salud, la medicina natural, es guía, maestro en retiros, en vivencia consciente y desarrollo espiritual. En fin, podría decir muchísimo sobre el currículum y la trayectoria del doctor Granado. Sin embargo, quiero ya darle la bienvenida y agradecerle nuevamente el hecho de estar con nosotros, porque cuando él nos mostró su presentación nos ha quedado muy clarísimo y nos ha dejado ese placer y ese gusto de volver a escucharlo, porque él nos ha hablado y nos hablará en forma más profunda y detallada sobre ¿cómo lograr esa conexión con el ser, tal cual nos explicó en aquella entrevista? ¿Cómo lograr o cómo podemos interactuar en esta vida sin apegos? El doctor Granado igualmente nos ha mostrado una serie con una imagen muy precisa en la cual nos ha introducido ciertos conceptos genéricos sobre la materia física, la energía y la frecuencia, la energía emocional, el pensamiento mental, y cómo llegar a esa tan deseada eternidad. En fin, este es el espacio para dar la bienvenida nuevamente al doctor Felipe Santiago Granado Morán, y este es su momento, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Kenny. Un placer poder compartir y informar de aspectos varios que ayudan a la salud coherente, consciente. Entonces, vamos a participar, compartir, como he dicho, y deseando que todo aquel que participa en esta 11ª Conferencia Mundial por la Paz y la Luz, bueno, pues por lo menos tenga esa opción de encontrar detalles referentes para esto que estamos mencionando, un estado de salud pleno, armónico y posibilite libertad. Entonces, voy a compartir una serie de flyers, iré explicando para que así, bueno, de una forma también gráfica, quede lo más claro posible todo. Bien, vamos a compartir salud
cuántica meda. Salud debiera ser nuestro estado natural, cuántica es apertura a un campo infinito de posibilidades, y meda es magnetismo, espiral del alma. Entonces, manejando bien equilibrio, armonía, salud, las posibilidades de la vida y en comunión con la espiral resonante del alma, posibilitamos el motivo de vida. Entonces, importante, como he dicho, abrirnos a este campo de posibilidades. Y un mecanismo importante en esta apertura es toda la interconexión, todo el fluir coherente en el ADN celular. La biocomunicación profunda en el ADN celular es a través de biofotones de luz. Por eso es bien importante, como vamos a ver, manejar toda esa comunión de biofotones. Ahora, se nos recuerda que llaves viejas comúnmente no abren puertas nuevas. Por eso decimos, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. La estructura, el modelo comúnmente, o modelos establecidos a nivel social, pues nosotros decimos que es sota, caballo, rey. Es decir, siempre comúnmente más de lo mismo. Y ahí, ¿qué ocurre? Cuando acontece un estado de desequilibrio, que normalmente lo vamos a denominar enfermedad, es la consecuencia de hábitos erróneos mantenidos en el tiempo. Si quieres cambiar la enfermedad, has de modificar hábitos. Por eso hay un poder intrínseco en la naturaleza que colabora en la autorregulación, en la autocuración del individuo. Pero, claro, vivimos esa comunión con la naturaleza y en particular, como vamos a explicar bien hoy, a través de la llamada alimentación. Entonces, Krishnamurti nos recuerda muy bien que no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Sí que es cierto que hay muchos llamados avances, pero también es bien cierto que hemos creado un estado de contaminación, de deterioro en muchos aspectos, que en cuanto a salud cada vez hay más cronicidad, hay más cáncer, hay más Alzheimer, hay más ELA y otras muchas patologías. Entonces, conviene saber observar y reflexionar en consecuencia. La física clásica nos hace ver que una estructura de la misma es determinista y ahí el observador de alguna manera percibe el universo, pero
separado de él. Sin embargo, en la física cuántica es probabilística, no es tan determinista, es un campo de posibilidades. Y ahí el observador, importante esto que voy a decir, influye en lo observado y participa, es co-creador de lo que acontece en función de lo observado. Por eso, antes, el individuo es aquel que se encuentra dentro de la piel. Ahora, el campo magnético, por ejemplo, del corazón, se extiende indefinidamente en el espacio. Es decir, se está dando un cambio, bueno, muchos cambios en determinados paradigmas que es espectacular, pero claro, no todo el mundo está abierto a las nuevas experiencias. Por eso, Salud Cuántica Meda posibilita la autocuración consciente del individuo y de la sociedad. La impronta de la vida celular es vivir. Nosotros vivimos inmersos en un proceso de renovación celular constante. Eso lo hace ya la inteligencia, la sabiduría intrínseca celular. Cada día 600 millones de células que están en este llamado cuerpo, mañana no están. 600 millones. Entonces, todo ese milagro que llamamos vida, es importante amarlo, amarlo. Hoy sabemos que la célula en un entorno adecuado evoluciona saludablemente. Ahora, ¿en qué entornos, debido a muchos llamados hábitos diversos, se encuentra la célula? Ahí nos vamos a ir dando cuenta que esto, pues, indudablemente no está la vida celular en un entorno adecuado. Entonces, la llamada enfermedad, y esto es muy importante, muchísimas ocasiones es una mecánica autocurativa que el organismo activa, porque le hemos introducido tanto tóxico que él trata de limpiar o regenerar. Pero, como dijo bien Krishnamurti, una sociedad enferma le cuesta muchísimo dejar sus apegos erróneos. Y claro, aquí hay muchas circunstancias que vemos hígados profundamente alterados y la gente sigue bebiendo alcohol. La epigenética destruye la idea de que somos víctima de los genes. Sí que hay una influencia genética hereditaria, pero es pequeña con relación a toda la conexión que tenemos con la llamada información epigenética, sea por conexión de nuestros ancestros, sea por conexión del medio, por conexión de hábitos o del entorno. Entonces, hoy sabemos que es fundamental cuidar bien todo el mecanismo que llamamos epigenético. El doctor Bruce Lipton nos recuerda: los pensamientos curan más que los medicamentos.
Por eso él dice, somos las únicas criaturas de la superficie de la Tierra capaces de transformar la biología con aquello que pensamos y sentimos. Ahora bien, ¿el pensamiento es coherente? ¿El sentimiento es armónico, verdadero? Porque mucho egoísmo que vemos a diario, mucha gente dice te quiero, te amo, pero por el interés, no en esa armonía de profundo amor, de profundo sentimiento. Y ya en el pensamiento se están defendiendo creencias de la cultura romana o de la cultura ancestral egipcia, cuando, por ejemplo, y respetando todo, indudable, pero hay una enseñanza muy bonita. Los faraones se enterraban con un montón de oro, un montón de alimentos, un montón de cosas, porque así, cuando reencarnaban o resucitaban en el más allá, pues todo eso les servía. Pero 4000 años después, vemos que esas tumbas tienen todo el oro y tienen todas las arcos, espadas, etcétera, y el cuerpo del faraón, pues bueno, alguno momificado relativamente bien y otros pues puro hueso. Entonces, nadie se lleva nada, pero la creencia mental, pues fíjense cómo se estructuró y se expandió en el tiempo. Por eso es conveniente modificar hábitos. Todo sigue igual, en cierta medida, hasta que no hacemos el trabajo interno y cambiamos el preconsciente. Por eso hay prácticas, hay técnicas en sanación Meda que ayudan a modificar toda esta estructura preconsciente. Por ejemplo, la autogestión de ondas cerebrales, la práctica de medacoherencia ayuda a modificar mucho arquetipo anidado, guardado en lo que llamamos inconsciente. Entonces, ese óptimo cambio, transformación, nos da salud, nos da libertad. Como he dicho, se aplican técnicas de frecuencias, de mantras, yantras. Todo esto mejora el entorno cerebral y optimiza armonía, reequilibrio neuroendocrino y neuronal. Y claro, los ámbitos de transformación son muy profundos. Tú decides salud o enfermedad. ¿Por qué y cómo? Pues sencillo. Dime en qué entorno te desenvuelves y te diré qué influencia estás recibiendo. Dime qué hábitos mantienes y te diré qué consecuencias estás produciendo. Somos responsables de la salud, Otra cosa es cuando por errores, por ignorancia, por adicciones, etcétera, está uno en la situación que denominamos enfermedad, y ahí sí hay todo un compendio de técnicos profesionales, etcétera, que te van a ayudar en la enfermedad. Pero la salud es responsabilidad del individuo. Y la salud se mantiene
en función de todo esto que les vamos a compartir en el día de hoy. Por eso digo y afirmo, no cuido la salud por miedo a la enfermedad, cuido la salud por amor a la vida, que es muy distinto. Todo aquello que se realiza bajo la impronta del miedo e inseguridad da como resultado alteración, deterioro. Todo aquello que se vive en amor, plenitud, armonía, da como resultado equilibrio, salud. Por eso es muy importante el equilibrio psicoemocional, el equilibrio de actividad inmunológica, la detoxificación celular, el equilibrio del pH, una alimentación pura y vegana, libre de vibraciones de baja intensidad, etc. Entonces, tu alimento es fuente de salud y la salud se encuentra en los alimentos. Ahora, la gente sabe, es consciente de lo que está comiendo. Lo veremos en el día de hoy. Por eso, la alimentación sádvica vegana, la detoxificación global, es un aspecto fundamental de la salud coherente consciente. La terapia, aplicación de campos magnéticos pulsados y frecuenciados, autorregulan toda la energía toroidal en la cual estamos permanentemente resonando. La terapia de información nos ayuda a liberar traumas, bloqueos, desequilibrios que están anidados en el inconsciente, con vibraciones de gemas, cuarzos, mandalas, yantras, ondas de forma, creamos campos, interactuamos con campos de vibración que son muy armónicos y saludables. También trabajamos con vibración del éter o el prana, lo cual nos ayuda a transformar, a transmutar vibraciones, llamemos negativas en positivas, y profundizar a través de la vibración en la conexión con la energía de luz y de sabiduría universal. Con la terapia láser trabajamos los microsistemas del organismo, con lo cual ayudamos a interactuar en un campo de armonía vibracional, frecuencial, de luz. También la nutrición celular ortomolecular balancea en algunos aspectos estadios carenciales que son importantes balancear bien. Un aspecto que es bueno y conviene tener en cuenta: estamos inmersos en un universo de entrelazamiento cuántico y a su vez este universo es parte de más universos y ya también se dice metaversos. Entonces, el entrelazamiento cuántico nos ayuda a comprender que todo está interconectado, todo, por vibración, por información, por estado consciente y vibración en el ser. Entonces, no hay nada que esté, o no somos parte de nada separado. Somos parte de una gran unidad. Esa vivencia también es importante a la hora de
la salud coherente consciente. Recordemos, por ejemplo, Masaru Emoto, en las investigaciones que él hace con la memoria del agua y la información del agua, vemos cómo el mismo agua, recibiendo una información de gracias, amor, armonía, estructura una imagen hexagonal de armonía, de luz, de belleza, y sin embargo, ese agua recibiendo información, te voy a matar, me desagradas, se estructura, vamos, completamente distinto. Entonces, es muy importante autoindagar permanentemente qué información estamos manejando. Por eso Einstein nos recuerda que es más difícil cambiar creencias establecidas que desintegrar el átomo. Y muchísima gente existe condicionado en pura creencia. Otto Heinrich Warburg nos recuerda que las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y alcalinidad es muy difícil que se manifieste la enfermedad y en particular el cáncer. Ahora, ¿qué está produciendo este exceso de acidez y de falta o deterioro de oxigenación celular que conlleva tanto cáncer que estamos observando en nuestro entorno social, familiar, etc.? Y eso nos hace otra vez recordar que si nuestros hábitos son correctos, dicho, nuestra responsabilidad en la salud es la adecuada, muchas enfermedades no nos van, digamos, a afectar. Por ejemplo, Dean Burr fue el director del Instituto Nacional del Cáncer durante 34 años y él nos recuerda que el fluoruro causa más muerte por cáncer en humanos y lo hace más rápido que cualquier otro producto químico. Se han fluorado las aguas de consumo humano en muchísimos países. Y no solo flúor, cloro, plomo en las tuberías, todo eso ha hecho un cóctel de químicos que, mire quién lo dice, director durante 34 años del Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos. Bueno, pues eso está ahí. Vemos el doctor Albert Schweitzer, Premio Nobel de Medicina. La fluoración no es segura a ningún nivel. El doctor Arvid Carlsson, Premio Nobel de Medicina. En Europa ya nadie habla de fluorar el agua potable. Es realmente obsoleto. ¿Qué decir? Vean cómo hemos mantenido flúor en el consumo humano cuando ya había muchísima información acerca de lo perjudicial de esto. Inclusive hoy todavía hay países que siguen fluorando el agua. Por eso, en la sabiduría ayurvédica hay 3 gunas. Se llaman Raja, Tama, Sattva. Dependiendo cuál de ellas esté más o menos prevaleciendo, va a haber una tendencia, va a haber unos hábitos o unos condicionantes. Por ejemplo, Sattva es pureza, sabiduría, es
servir al prójimo, amar la vida, agradecer, etc. Raja es actividad, pasión, es lo que llamamos egoísmo. Primero yo, luego yo y siempre yo. Y tamas es ignorancia y pereza. Ahí prácticamente es nulidad. Entonces, depende, como vamos a ver qué hábitos mantenemos, estas tendencias prevalece una u otra o se dan óptimas combinaciones. Entonces, por ejemplo, los alimentos rajásicos y tamásicos, la comida actual es esencialmente raságica y tamásica. Esto va a determinar, bueno, pues un estado de vida celular física débil. Y ahí predominan proteínas de origen animal. Sin embargo, cuando el ambiente familiar y el equilibrio emocional, mental es bueno, contrarresta algo el deterioro tamásico-rajásico. Por ejemplo, ir a comer y entrar en discusión familiar, o ir a comer y el televisor enfrente estar hablándote de las guerras, de violaciones y de etcétera, pero todo negativo, esa comida, por muy buena y bien elaborada que esté hecha, toda esa vibración que estás percibiendo negativa termina afectando. El uso de microondas también altera mucho la calidad del alimento. Y la carne a la brasa produce un nivel muy elevado de benzopirenos, altamente cancerígeno. Miren, recuerden esto. 1 kilo de carne a la brasa equivale en benzopireno a fumar 600 cigarrillos. Al que fuma lo tenemos etiquetado y condenado. Bueno, y al que come carne a la brasa, bueno, este fin de semana, vaya comilona, y encima nos bebimos 2 litros de un vino que era un vino buenísimo, etc. Todo eso no es saludable. Entonces, vemos que los alimentos tamásicos, que hay muchísimos, no dan vida, no dan salud. Ahora, el por qué la gente los consume, lógico, tiene que investigar cada uno, saber qué hay. Por ejemplo, en las patatas fritas hay mucha acrilamida, que lo explicaré después. Los alimentos rajásicos también dan enfermedad, son altamente estimulantes. Fíjense el boom, el crecimiento que hay de niños con hiperactividad, pero también el boom que hay del consumo de azúcar blanco a través de colorantes con gominolas, etcétera, etcétera, helados, pesicolas, Coca-Cola, ¿qué les puedo decir? Entonces, todo esto no es equilibrio, no es salud. Entonces, sin embargo, claro, beber agua estructurada hexagonalmente, respirar aire puro en el bosque, participar del fuego como entidad de algo transformador y sagrado, comer alimentos orgánicos, beber jugos naturales, esto es tamásico, esto es salud. Ahora, el egoísmo ciego de los llamados intereses, Bendelberry nos recuerda, la gente es alimentada por la industria de la comida, que no le pone atención a la salud, y es tratada por la industria de la salud, que no le pone atención a la comida. Esto está ocurriendo, y esto es muy importante, el saber, vuelvo, observarlo, saber ser responsable
de la salud. Bueno, sádvico es lo puro, es lo que te ayuda a superarte, a entrar en comunión con Atman. Es vital lograr ese estado de comunión a través de la vibración sádvica con Atman. Hay mucha información al respecto, pero resumamos 3 aspectos. El 5º mandamiento dice no matarás. El segundo sila budista dice nunca debes destruir vida. Y el ahimsa hindú nos recuerda la no violencia. Es decir, vivir amando no es motivo ni condicionante para tener que matar ningún ser vivo. Y cuando vivimos en amor a la vida, la salud es más presente. Por ejemplo, ya se ha estudiado cómo el miedo en el ADN produce una onda larga y toca menos estructuras del ADN y entonces pues nos debilita. Sin embargo, el amor tiene una longitud de onda más corta y se conecta mucho más, digamos, bioinforma mucho más el ADN. Por eso la alegría, la actividad armoniosa nos mantienen saludables y prolongan la vida. Pero solo como detalle, si yo me como algo que ha sido sacrificado de forma súper negativa y ese animal ha visto delante de él cómo estaban sacrificando 3 o 4 antes que él, lleno todo de sangre, etcétera, etcétera, la vibración, la adrenalina y otros componentes de ese animal, cuando yo me lo como, me interactúa. Recuerden o recordemos, el entorno en el cual nos desenvolvemos interactúa la vida celular. Por eso, la intencionalidad coherente consciente, si prevalece el odio, el resultado no va a ser salud. Ahora, si transformamos odio por amor, armonía, equilibrio, ahí hemos tomado las riendas de la situación. En la pirámide de la vida consciente es importante observar mucho, autoindagar mucho y conectar con la libertad de ser. Para eso hay muchos ámbitos en lo que se llama yoga y otras tendencias o prácticas. Luego, manejar con sabiduría el elemento tierra, el elemento agua, el elemento aire, el elemento fuego y el elemento éter es de mucha importancia. Una alimentación, verduras ecológicas, frutas sin fumigar con sustancias altamente perjudiciales, legumbres, cereales, eso nos da mucho equilibrio, nos da salud. Las grasas, saber cuáles nos convienen, cuáles no, los frutos secos, las algas, conectar con frecuencias, con magnetismo, con sonido y con silencio y expandir, vivir amor altruista, esto es un pilar de vida muy, muy importante. Por eso hay diferentes estadios, por ejemplo, en el campo del yoga, que van a posibilitarnos manejar con maestría, con sabiduría, la energía. Porque de la energía se habla mucho,
Ahora, ¿hay equilibrio y armonía en el manejo de la misma? Ahí ya verán que no es tanto. Meda es magnetismo espiritual de Atman, salud, equilibrio y autocuración consciente, cuántica, mundo de posibilidades, y espiritual, vida consciente en el ser. Si esto se vivencia, el milagro de la vida es plenitud. El profesor Hans Eppinger, él y sus colegas, concluyeron que los alimentos vivos eran los únicos que podían dar el potencial microeléctrico a las células vivas. Por eso ven un tomate cocinado, fíjense cómo baja la energía. Un tomate crudo, vemos en el campo de la emisión de la cámara Kirlian, está lleno de energía. Entonces, hay gente que come, pero come mucho tomate frito, tomate enlatado, envasado. El alimento crudo es el alimento que más energía da. Ahora, cada uno tiene que saber cómo son sus hábitos de comer. Vemos que en el Instituto Tohoku en Japón hicieron un estudio, una prueba, y introducen un señor en una cámara con un grosor amplio en las paredes de plomo y meten varias cámaras criogénicas de alta sensibilidad y van pasando las horas y descubren, se constata, se confirma, emitimos luz, somos luz. Y emites más, menos luz en función del equilibrio bioenergético, biofotónico y de alimentación saludable, equilibrio emocional y vida mental de coherencia. Entonces, ya hoy decir que soy luz no es decir algo extraño porque se mide, se cuantifica. Cuantos más electrones solares se consumen, más campo de resonancia, atracción y absorción de electrones solares fluyen en nuestro cuerpo. Pero claro, ¿quién vive o mayoría de los que existen están muy desconectados del entorno natural de la madre tierra, ya no digamos del universo? Porque el egoísmo los ha esclavizado tanto que con el Dios dinero ya tienen suficiente. Pero bueno. Entonces, la luz sostiene la evolución. Sin embargo, una falta de electrones en el organismo dificulta este proceso evolutivo. El profesor Fritz Albert Pott informó de la coherencia del ADN y menciona la existencia de los biofotones como fenómenos energéticos. Es decir, dentro del organismo, él descubrió que el 97% del ADN se asocia con la transmutación de los biofotones. Ahora volvemos. ¿Qué alimentación sádvica? ¿Qué alimentación cruda? ¿Qué alimentación ecológica, etcétera, hay en tu día a día? Si prevalece un equilibrio, una buena alimentación, un buen estado de salud, vemos que la longevidad es, bueno, plena armonía, amor. Sin embargo, el resultado de una experiencia de hábitos, de mucha comida, fast food, etcétera, etcétera, pues llegamos a unas edades, todos son dolores, todos son dificultades. Esto es una realidad. Los efectos de la cocción, el doctor Vittokas Kulbiuskas dice, la destrucción de nutrientes cuando se cuecen
o se utiliza fuego a altas temperaturas, los nutrientes se destruyen en un 80%. El Instituto Masplan dice, descubren cómo proteínas cocidas solo tienen el 50% de biodisponibilidad en comparación con las proteínas sin cocinar. Muchísimas personas no conocen qué es comer alimentos germinados. Hay una variedad enorme. ¿Qué es comer alimentos fermentados? Es decir, hay mucha alimentación, pero muy saludable. Pero, ya digo, el condicionante del marketing que se estableció con la comida fast food y otras, pues claro, la sociedad lo está pagando. El doctor Edmond Bordeaux-Selewski, en el libro Evangelio Esenio de la Paz, dice, Jesús es citado, de verdad les digo, aliméntense solo en el fuego de la vida y no preparen sus alimentos en el fuego de la muerte, que mata sus alimentos, sus cuerpos y sus almas. Es decir, es importante vivir con sabiduría. La investigación de la Universidad de Estocolmo, en colaboración con la Asociación Sueca de Alimentación, nos dice, una bolsa de patatas fritas puede contener hasta 500 veces más acrilamida que la que es permitida en el agua potable. Es decir, en el agua potable la acrilamida, la OMS te dice que esa agua no se puede beber y comes papas fritas que tienen 500 veces más acrilamida. Las papas fritas de McDonald's, Burger King, etcétera, mostraron un nivel 100 veces superior al permitido por la OMS. Entonces, la acrilamida es un cancerígeno muy potente. Alimentos ricos en acrilamida, patatas asadas, patatas fritas, toda la bollería, todo lo que es carbohidrato sometido a altas temperaturas produce acrilamida. Entonces, claro, ¿qué hábitos hay en la sociedad actual? El doctor William Nussbaum descubrió que los tomates fumigados tienen 9 a 10 veces más un compuesto mutagénico causante de cáncer que los tomates crudos. Pero la gente va a los supermercados y compra, pero no entra en la reflexión, no se la ha educado para saber. Ahora hay algunas aplicaciones en los móviles que ya, por lo menos en las etiquetas, ya te dicen si ese alimento o ese producto tiene A, B o C, con lo cual cada vez vamos a poder, si queremos ser responsables de nuestra salud, tomar decisiones más correctas. También descubrió fungicidas 50 veces más concentrados, es decir, en alimentos cocinados que en los alimentos crudos. Otro aspecto es la leucocitosis, que es una elevación de leucocitos. El doctor Ludo Luigi nos dice la leucocitosis es el nombre de una patología médica de un gran número excesivo de glóbulos blancos en la sangre. Esto se descubrió en 1846 y se clasificó como leucocitosis digestiva. Paul Kouchakov estudió el efecto de los alimentos en la sangre, especialmente los cocidos, y desarrolló la teoría de la leucocitosis digestiva, que es un aumento de células blancas en la sangre por el consumo de alimentos cocidos. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo. El organismo, comes alimentos crudos, no hay leucocitosis.
no hay autodefensa. Comes alimentos altamente procesados y eleva la leucocitosis para defenderse. Sí, más sencillo y visual para comprenderlo, pues está claro. Entonces, vivimos en un universo de posibilidades. Hay alimentos que no producen leucocitosis y los hay que lo producen. Entonces, tú decides. Eso es muy claro. Entonces, la leucocitosis, que normalmente promedio entre 5 y 6 mil millones por milímetro cúbico, hasta 7, 8 mil y 9 mil por milímetro cúbico de aumento. Entonces, veamos lo que nos recuerda el doctor Kochakov. 1. El alimento crudo no produce aumento de glóbulos blancos. Los alimentos comunes cocinados producen leucocitosis. Los alimentos cocinados a presión producían aún mayor nivel de leucocitosis. Y los alimentos manufacturados, como el vino, el vinagre, el azúcar blanca, el jamón, son aún los más perjudiciales. Entonces, esto se mide, es decir, esto comes, o mejor dicho, perdón, te sacas sangre, análisis, comes alimento muy procesado, 20 minutos, vuelves a sacar sangre y son 2 conteos de leucocitosis completamente distintos. Entonces, bueno, este doctor en su día ya dijo, lo mejor sería comer carne cruda, porque si comemos carne cruda no hay aumento de leucocitosis. Pero claro, ¿a quién le gusta la carne cruda? Otro factor para la salud, el pH. El pH ácido, ya sabemos, nos lleva al desequilibrio. El neutro nos mantiene bien y el levemente alcalino nos da el terreno ideal de salud. Entonces, claro, frutas, verduras dan una tendencia de pH alcalino, lácteos, harinas, refinados, proteínas cárnicas y tal, dan mucha acidez. Entonces aquí vemos cómo hay alimentos yin, alimentos yang. Por ejemplo, en yin, el azúcar, el alcohol, el vinagre, los alimentos refinados muy ácidos. Embutidos, quesos, carnes y huevos, en el contexto yang también mucha acidez. Sin embargo, tenemos verdura, fruta, alga, planta, yin muy alcalino y tenemos tamari, umeboshi, miso y sal, que es también alcalino. Entonces, uno tiene que ser responsable y saber convenientemente comer saludable. Entonces, vemos que el pH ideal para la salud es entre 7.35 y 7.45. Ahí la sangre arterial cumple una función de oxigenación, de nutrición celular muy, muy conveniente. Tenemos alimentos, muchos, pero aquí cito algunos, alcalinos, como el aguacate, el limón, el perejil, la espinaca, el pomelo, el brócoli, apio, pimiento, piña, pepino, la cúrcuma, el agua hexagonal. La alimentación espiritual, como hemos dicho, es cuidar la alimentación por amor a la vida. Entonces, una alimentación ovolacto-vegetariana mejora la salud. Una alimentación vegana natural da una salud óptima, pero una alimentación en comunión consciente con la energía toroidal, el biomagnetismo planetario y otros aspectos, da salud y plenitud consciente. Uno tiene
que investigar, uno tiene que ir cambiando pequeñas tendencias, hábitos, etc. La alimentación tamásica da muerte. La alimentación rajásica nos condiciona mucho apego, mucha tensión, mucho estrés, y la sádvica nos ayuda en la liberación espiritual. Fíjense lo que es la alimentación, lo importante que es. Por eso, en el ámbito del yoga, también hay que saber alimentar los plexos neurovegetativos, y eso se alimenta de vibración, de sonido, de mantras, de música, frecuencias, onda de forma. Hay muchos elementos ahí para que todo este campo de energía funcione, fluya en armonía. Entonces, aquí doy por terminada esta ponencia. Un placer a todas las personas que han coordinado este congreso, esta actividad, y despido la actividad en el saludo Namaskar. Doctor, muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante. Doctor, he tomado nota, hemos tomado nota todos sobre la amplísima información que usted nos ha preparado y de forma tan amorosa. Muchísimas gracias por esta exposición brillante. Creo que después de su ponencia, es más, estoy segura, definitivamente nuestros hábitos tienen que cambiar. Ahora veo cuán importante es su trabajo, cuán importante es ese combate suyo por lograr ese equilibrio en nuestra salud mental, en nuestra salud física. Ya sabemos cómo alimentarnos, ahora debemos tener en cuenta los tipos de alimentación, tener en cuenta el trabajo de muchas personalidades dentro del campo de la medicina, dentro del campo de la ciencia, dentro del campo de la investigación. Cuán frondosa es la información, doctor, y cuán poco formados estamos realmente debido a nuestro sistema. Fascinante, fascinante, doctor, su exposición. Una hora obviamente es corto para poder adentrarnos en su trabajo. Querido doctor, no sé si usted podría dar alguna información a nuestros oyentes para ver cómo ubicarlo, dónde buscar más información sobre su trabajo, cómo contactarlo, doctor, porque estoy segura que hay muchísimas personas que van a desear probablemente escucharlo más. ¿Dónde lo encontramos, querido doctor? Mire, yo en Facebook manejo una página que subo habitualmente todos los días un artículo o dos. Ahí subo artículos de carácter netamente Advaita, es decir, vida no dual, y también artículos de salud, consejos de salud. En Facebook es Felipe Santiago Granado Morán. Y luego en YouTube hay un canal que subimos vídeos, hay de congresos, bueno, hay muchos vídeos que hemos subido, y el canal de YouTube es Felipe Granado Morán. Y ahí hay, no sé si hay 200 y pico vídeos. Así que pueden ver bastante información. Pues un placer. Muchísimas gracias por esta brillante. Y para todo lo que se le pueda ofrecer, estamos a su servicio. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Le envío un fuerte abrazo. Cuídese mucho y que la vida vaya muy bien. Oh,
Muchas gracias, doctor. Igualmente para usted, reciba todo nuestro cariño, todo nuestro amor de parte de todo este equipo de la Fundación 11 y para todas las personas que lo están escuchando. Muchísimas gracias, doctor. Si existen probablemente las personas van a comunicarse con usted, doctor, estoy segurísima. Así que le quedo muy, muy agradecida, doctor. Muy Gracias bien. por esta ponencia. Muchísimas gracias, Namaskar. doctor. Que vaya muy bien. Gracias.